Webinar de hoy. Ahí estamos comenzando la grabación. Mi nombre es Federico Tillman, soy el director gerente de la Cámara Alemana y para mí hoy es un honor estar moderando este evento virtual que realmente trata un tema muy serio, muy complejo también en todos sus aristas, pero que le queremos dar de alguna manera un enfoque desde lo empresarial, desde lo corporativo. Antes que nada, me gustaría agradecer a los auspiciadores de nuestro ciclo de diversidad, la empresa BASF, el Centro Médico Antroposófico, la empresa alemana Hosch, la empresa JLZ y Lima Airport Partners, quienes hacen posible nuestro evento. El tema de la violencia contra las mujeres en el Perú realmente lo vamos a escuchar ahora, pero hay cifras que son realmente alarmantes. Y estamos hablando obviamente de todo tipo de violencia, pueden ser desde violencia física, que obviamente son los casos más extremas, sexuales, psicológicas, económicas. Y es una crisis que se extiende a todos los estratos sociales. Muchas veces permanece incluso bajo un manto de silencio y un consentimiento tácito del entorno social. Esta violencia de género tiene muchos matices y en esta ocasión nos enfocaremos, lo que dije, en las consecuencias de esta violencia dentro del mundo laboral, ya que desde la empresa es mucho lo que tal vez podamos aportar para combatir este mal. Las consecuencias de esta violencia tienen repercusiones económicas significativas para las empresas y el país en general. Se ha calculado que en el Perú la violencia de género produce una pérdida de millones de días laborales al año. A nivel empresarial, diversos estudios demuestran que la prevención de la violencia de género es una inversión rentable y los programas implementados pueden reducir significativamente los costos asociados, aumentar la productividad y mejorar la retención de talento. La experiencia en países de la región evidencia que cada dólar invertido puede generar un retorno hasta $3 gracias a la reducción de ausentismo, incremento en la moral del equipo y mejorar el clima organizacional. Y eso sin mencionar claramente de que esto sería además un aporte eventualmente para disminuir las cifras en el ámbito privado, que obviamente, vuelvo a decir, las veremos ahora en breve, pero son realmente, digamos, para no ignorar. El evento, la idea es traerles precisamente algunas cifras actualizadas, hacer un análisis comparativo también de este impacto en la región. Así que es para mí un placer saludar a nuestro primer, digamos, disertante, el doctor Arístedes Barahorna, que es doctor en educación, máster en administración y gerencia social y psicólogo, y es director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos en la Universidad de San Martín de Porres y consultor internacional de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, con experiencia en estimar los costos empresariales de la violencia de género en Perú, Paraguay, Bolivia y Ecuador, y en diseñar modelos de gestión para su prevención en las empresas. Y además, como queremos darle también esto un approach más práctico también, es para mí un gusto saludar a Gabriela Paredes. Gabriela Paredes es la gerente general de la empresa alemana Grünenthal peruana, es una empresa de Pharma. Gabriela también es directora de nuestra junta directiva y realmente agradezco, Gabriela, que nos acompañes hoy en el día de hoy. Y también a Gabriel Pinto, él es el gerente de recursos humanos de la empresa alemana BASF. Socio del HK, también es miembro de la junta directiva de la empresa y bueno, uno de los sponsors del evento. Así que realmente, doctor Aristides Barahorno, Gabriela Paredes, Gabriel Pinto, muchísimas gracias por ser hoy parte de nuestro panel. Y directamente arranco y le paso la palabra al doctor Barahorna para que nos haga el keynote y nos ponga un poquito en tema. Así que le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Distinguida audiencia, muy buenas tardes. Es un enorme placer estar hoy en esta importante reunión. Muchas gracias a la Cámara Peruana Alemana por este importante evento y por hacer tomar conciencia de un problema que está muy arraigado en nuestros países de América Latina. Hoy les voy a presentar algunas cifras que hemos venido obteniendo de investigaciones continuas sobre los diversos costos que asumen las empresas producto de la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Quiero mencionar que la mayoría de estos estudios han sido desarrollados en conjunto con la cooperación alemana GIZ y con diversos programas de prevención a lo largo de diversos países. Si me permiten, me gustaría compartir pantalla. Ok. El- los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú es un problema bastante crítico que ya lo venimos documentando desde hace 14 años aproximadamente. Es decir, a lo largo de los últimos 14 años hemos venido teniendo evidencias en diversos países que demuestran que este es un problema empresarial, que las empresas no se pueden mantener al margen. La violencia contra las mujeres es un problema global, no solo es un problema de Perú o de los países de la región. En todos los países del mundo donde se le ha medido, siempre se ha encontrado algunos porcentajes de mujeres que son agredidas por sus parejas o por cualquier otra persona por razones de género. Estas cifras, por ejemplo, que les muestro aquí son solo de violencia de pareja, pero solo la violencia física y sexual. No incluye aquí la violencia psicológica y económica. Si la incluyésemos, aumentaría bastante, ¿no? Miren ustedes que en América Latina andina, es decir, Perú, Ecuador y Bolivia, estamos hablando que 4 de cada 10 mujeres ha sido agredida por su pareja de forma física o de forma sexual. Pero si incluimos la violencia psicológica, en el Perú llega a aproximadamente 56%, en Bolivia por encima del 70% y en Ecuador alrededor del 60%. Estamos hablando de cifras bastante altas. Lo cierto es que esta violencia tiene enormes costos para la sociedad. Una de las ventajas de costear los impactos económicos de todos los tipos de violencia es que nos muestra su real magnitud. Si alguien les preguntase de todos los tipos de violencia en el mundo, ¿cuáles creen que son los más costosos para la humanidad? Lo más probable es que digamos que todas las guerras y todos los terrorismos juntos. Sin embargo, cuando se han hecho estudios, se ha encontrado que todas las guerras y terrorismo juntos, esta violencia colectiva, no representa más allá del 19%, del 0,19% de los costos. Es bajísimo, es bien pequeño. La mayor cantidad de costo que representa para el mundo proviene de la violencia contra las mujeres ejercidas por la pareja y de la violencia contra niños y niñas. Es decir, la violencia que ocurre dentro de nuestros hogares. Por eso es paradójico que la mujer tenga más probabilidades de ser maltratada, asesinada o agredida dentro de su hogar que fuera de ello. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las empresas? La violencia doméstica muchas veces es vista como un problema privado, ¿no? Que no compete a las empresas. Quizás solo algunos tipos de violencia pueda competir a las empresas, pero eso no es cierto. La evidencia a lo largo de esta última década nos ha venido demostrando que la violencia afecta a la empresa de forma muy importante. Vamos a responder 3 preguntas. ¿Cómo afecta y qué tanto afecta la violencia contra las mujeres a la productividad laboral? ¿Qué costos empresariales generan estos tipos de violencia? Y aquellas empresas que desean o deciden prevenir, ¿pueden obtener algún tipo de rentabilidad al hacerlo? Empecemos con la primera pregunta. Hemos hecho estudios con diversas cooperaciones internacionales en varios países, no solo en países de América Latina, sino también de Asia y de Oceanía, ¿no? Y en todos ellos, independiente de las diferencias culturales, hemos encontrado que la violencia está presente en las empresas, ya sea violencia como el acoso sexual o ya sea violencia como la doméstica, y trae enormes costos productivos. Las empresas todos los días se enfrentan a diversos tipos de violencia. La violencia tipo 1 es aquella en la cual alguien extraño a la organización puede lastimar al personal. Por ejemplo, los ladrones por querer sustraer algún bien pueden lastimar al personal, ¿no? Ladrones de bancos o ladrones de cualquier tienda. Las empresas contratan personal de seguridad e invierten en seguridad. La violencia tipo 2 es cuando la clientela ataca a nuestro personal. Eso es muy común, por ejemplo, en las cajeras de supermercados o cualquier personal de servicios que da frente a la atención al cliente, ¿no? Las empresas también capacitan a su personal para manejar esos contextos. La violencia tipo 3 es aquella en la cual entre los trabajadores y trabajadoras se atacan o se acosan. Un ejemplo tipo de violencia 3 es el acoso sexual laboral o el hostigamiento sexual laboral.
Y la violencia tipo 4 es aquella violencia que sufre alguna trabajadora de nuestra empresa por parte de algún familiar o alguien de su vida privada, o que ejerce algún trabajador de nuestras empresas hacia sus parejas o hacia sus familias. Nosotros hemos hecho estudios en varios países y, por ejemplo, lo que hemos encontrado cuando hemos hecho un estudio en Ecuador y otro en Perú, hemos encontrado que de todos los costos que asume la sociedad como sociedad, el 38 y 39% aproximadamente de estos costos son asumidos por las empresas grandes y medianas. Es decir, las empresas grandes y medianas están pagando 38 de cada $100 que ocasiona los costos producto de la violencia contra las mujeres. Ni siquiera el Estado, ¿ah? El Estado como tal no paga más allá del 11% de los costos. Y es que independiente de si la mujer sea ama de casa o si sea dueña de negocios o micronegocios o si trabaje para empresas privadas como empleada, la violencia produce un daño importante. Le genera daño físico y emocional que disminuye su productividad. Hemos encontrado que sin importar el escenario donde está la mujer, alrededor del 20% de la productividad individual está mermada o está afectada por la violencia de pareja o la violencia basada en género. ¿Y esta productividad disminuida genera costos para las empresas? Por supuesto. Aquí tengo más de una docena de indicadores de productividad, desde ausentismos, tardanzas, rotación, distracción, agotamiento, incidentes críticos. Y aquí estamos comparando dos grupos de trabajadoras. Tenemos el grupo de trabajadoras que no ha sido agredida por sus parejas frente al grupo de trabajadoras que ha sido agredida por sus parejas. El grupo de trabajadoras agredidas por su pareja Wow. tiene mayores indicadores de ausentismo, tardanza, presentismo, en todos los indicadores. En todos los indicadores que hemos medido tienen un porcentaje mayor. Esto evidencia que efectivamente la violencia contra las mujeres afecta la productividad de las trabajadoras. Veamos otro tipo de violencia contra las mujeres, no necesariamente de la pareja, sino el hostigamiento sexual laboral. El año pasado hicimos un estudio nacional con 156 empresas de Lima, Norte y Sur y encontramos que por lo menos una de cada tres trabajadoras ha sido hostigada sexualmente en el último año. Y miren ustedes cómo las cifras en el sur del Perú se disparan. Mientras que en Lima y el norte, una de cada tres mujeres ha sido hostigada sexualmente en el trabajo, en el sur es una de cada dos. Pero lo más dramático es que de este 100% de mujeres acosadas, hostigadas sexualmente, solo 1% promedio ha reportado los incidentes a la empresa. Es decir, la mayor cantidad de incidentes la empresa nunca se entera. Y el problema es que al no enterarse generan impactos económicos y en el bienestar de trabajadoras que la empresa no toma noticia hasta que ya hay despidos o hay incidentes graves. Aquí, por ejemplo, hemos costeado los diversos impactos que tiene este acoso sexual laboral en las empresas. Y miren ustedes cómo cómo incrementa en porcentajes los costos productivos. Observen, por ejemplo, que las trabajadoras que sufren hostigamiento sexual laboral tienen 153% más probabilidad de tener incidentes laborales críticos. Es decir, accidentes laborales, problemas con la clientela, problemas con las jefaturas, problemas entre colegas, independiente de la región, de Lima, costa, de Lima, norte o sur. También tienen mayores niveles de presentismo, es decir, mayores niveles de agotamiento y distracción en el trabajo, un 78% más de probabilidad de experimentarlo. Tienen mayores intenciones de deserción, un 38% más, mayores tasas de ausentismo, mayores tasas de tardanza. Es decir, independiente de la región, el hostigamiento sexual laboral ha producido un impacto en la pérdida de productividad laboral de las empresas. Y este impacto y la presencia de esto, de la violencia, en este caso el acoso sexual laboral, es mucho mayor dependiendo del escenario en el cual se desarrolla la empresa. Por ejemplo, nosotros medimos cifras, hicimos un estudio para ver cómo impactaba las diversas crisis sociales y geográficas que experimentó el Perú en el año 2022 y encontramos, por ejemplo, en el caso de las empresas del norte,
que aquellas empresas afectadas por los desastres naturales tenían mayores niveles de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y un mayor impacto productivo, hasta 6 veces más. Y esto es importante porque demuestra que cuando las empresas están en contextos de mayor crisis o en contextos más críticos, no se puede subestimar la prevención. Al contrario, se tiene que reforzar. Pero cuando hablamos de los costos que ocasiona la violencia contra las mujeres, no solo debemos pensar en las mujeres agredidas. En efecto, las mujeres que son agredidas tienen mayores costos en su productividad. Pero los estudios que hemos realizado demuestran que los agresores o los hombres perpetradores también tienen altísimos costos, tan altos como las mujeres o incluso mayores, dependiendo del tipo de empresa. Y otra fuente de costos importantes son el personal que atestigua estos hechos. El personal testigo, que no es ni agresor ni agredida, el solo hecho de atestiguar, acompañar a las personas que están participando de estas situaciones violentas, también tiene un impacto negativo en su productividad. Entonces vemos que esto es un problema sistémico, ¿no? No es simplemente decir en mi empresa casi todos son hombres, entonces no tengo problema de costos de violencia contra la mujer. No es cierto. Puedes tener 100% hombres trabajando en tu empresa y puedes tener enormes costos de productividad producto de la violencia que ejercen estas personas a sus parejas en sus hogares. Los testigos, por ejemplo, miren, estas cifras son de 159 empresas del año pasado de las diversas razones o diversas consecuencias productivas que tienen las trabajadoras o trabajadores cuando atestiguan situaciones de acoso sexual en el trabajo. La gran mayoría ha tenido dificultades para concentrarse, ha tenido mayores niveles de tardanza o de ausentismo debido a atestiguar estas situaciones de violencia, en este caso el acoso sexual. Pero también esto representa un costo. Otra fuente de costos son los agresores. Uno diría, pero ¿por qué los agresores van a ser costosos para las empresas? Porque la mayoría de hombres que perpetran violencia o que ejercen violencia no son psicópatas. Es decir, son personas como tú y como yo, son personas que están en situaciones de violencia y que tienen problemas de distracción, de agotamiento, tienen enormes celos, están constantemente preocupados por la situación violentada, acompañan a su pareja a los hospitales cuando hay daño físico, las persiguen, las acosan, usan el teléfono de la empresa para perseguirlas, es decir, producen menos. Nuestros estudios han encontrado que la productividad de los agresores baja incluso mucho más que de las mujeres agredidas, puede bajar hasta un 40%. Y eso se refleja cuando hacemos los cálculos, ¿no? Por ejemplo, estos datos de Ecuador, cuando aquí comparamos los costos de mujeres agredidas, de agresores o de personal testigo, encontramos que los agresores son mucho más caros, representan costos mucho mayores que de las mujeres agredidas, ¿no? Entonces, este es un problema sistémico, no es solo de mujeres agredidas. La prevención debe ser integral. Ahora, en América Latina nada más, cuando hemos hecho los estudios en más de 1.100 empresas, ¿no? Hemos encontrado que efectivamente hay enormes costos de productividad y de valor agregado que las empresas están pagando. Son millones de días de productividad perdidas que pasan desapercibidas porque no se tiene noticia de lo que está pasando. Ahora veamos la tercera pregunta. ¿Qué pasa si yo como empresa decido realizar acciones de prevención? ¿Tendrá alguna rentabilidad la prevención? Bueno, también hemos hecho ya varios experimentos y estamos haciendo varios experimentos en varios países con varias empresas. Les voy a mostrar solo algunos casos. Cuando empezamos los estudios de costos de violencia, ya por el año 2011, fuimos encontrando y demostrando que efectivamente la violencia tiene un impacto productivo. Pero luego vimos la necesidad de mostrar que la prevención puede ser rentable. Y es que nuestros estudios nos demostraban de forma natural que aquellas empresas que gestionaban de forma más equitativa su personal, que tenían políticas de gestión justa sobre su personal, en general tenían menos niveles de acoso sexual, menos pérdida de productividad, menos problemas de testigos de violencia, es decir, se veía ya una diferencia natural, lo que nos daba ciertos indicios de que la prevención puede ser rentable. Así que decidimos experimentar.
Aquí tenemos, por ejemplo, datos de una empresa. Esta es una empresa boliviana en la cual se trabajó varios años con un modelo de prevención y lo que encontramos es que efectivamente la prevención funcionó. La violencia se redujo de forma sistemática año a año. Pasamos de un 49% de violencia contra las mujeres a un 28%. Y esa reducción de violencia se reflejó en una reducción de días perdidos de productividad. Es decir, la productividad mejoró entre un 31 y 51%, ¿no? Hicimos otro estudio en la banca, en este caso es en Ecuador, y encontramos que efectivamente también es conveniente. Miren ustedes, desde que se empezó el programa año a año, los días perdidos ocasionados por la violencia promedio fueron disminuyendo. En el año 2018, una trabajadora agredida perdía alrededor de 9 días de productividad anual, pero esa pérdida de productividad iba cayendo hasta casi 5 días en el 2024. Eso significaba un ahorro importante en costos de productividad. Por ejemplo, en valor agregado era $150.000 que estaba perdiendo esta empresa en el año 2018, pero para el 2024 esa se redujo a casi la mitad, a $79.000. En Perú, este es el caso de Conecta, tiene un programa de prevención de hostigamiento sexual muy interesante, muy exitoso, y pasó desde el año 2021 con un 34% de acoso sexual al 2023 con un 22%. Esa reducción en el porcentaje de acoso sexual se tradujo en un incremento de rendimiento productivo de alrededor del 11%. Y aquí en Conecta nosotros pudimos hacer un estudio para calcular la rentabilidad de la prevención, es decir, calculamos el ROI y encontramos un ROI positivo del 24%. Es decir, por cada sol que invirtió Conecta en prevenir el hostigamiento sexual laboral, recuperó un sol 24, ¿no? Aproximadamente. Entonces, estos datos, que son solo viñetas, muestran el enorme impacto que tiene la prevención. La prevención puede reducir los niveles de violencia y acoso contra las mujeres, pero también puede ser rentable si se hace de forma estratégica. Ya no sería entonces solo un acto de responsabilidad social o un acto de reputación o de buena fe, sino también puede ser un acto estratégico en la medida que potencia la calidad del negocio y potencia la productividad. Entonces, estas son tres noticias que quería compartirles con esta breve exposición. La primera, que la violencia contra las mujeres está presente en las empresas. Queramos o no, están presentes. En las más de 1.100 empresas que he estudiado, me recuerdo muy bien, en los primeros años, me decían, en mi empresa no hay violencia. Si hubiera, ya nos hubiésemos enterado. No es cierto. En las 1.100 siempre encontrábamos violencia. No hay ni una que se haya salvado. La segunda noticia es que eso trae costos importantes en la productividad gigantescos, que no solo proviene de las mujeres agredidas, sino también proviene de los agresores y del personal testigo. Y la tercera noticia es que la prevención es rentable. La evidencia nos está demostrando que la prevención puede ser una acción estratégica para potenciar la productividad y el bienestar de nuestras trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias. Doctor Vara, muchísimas gracias. Realmente una excelente presentación con las cifras. Me parece realmente, por un lado, escalofriante las cifras que estamos manejando, sobre todo una de las primeras placas que mostró en el comparativo mundial, y ahí estamos hablando solamente de violencia física y sexual, digamos, incluso con continentes en el África subsahariana con 65%, ¿no? O sea, realmente a uno se le hiela la sangre. Sin embargo, lo importante en estas situaciones y desde nuestros espacios de liderazgo, nuestros espacios empresariales y organizacionales, creo que ha mostrado muy bien de que podemos hacer un aporte para mitigar los efectos de este mal. Gabriela, empiezo contigo y Grünenthal ha sido, creo que es una de las empresas que ha sido seleccionada como Great Place to Work. El plantel tuyo creo que tiene un 80% de mujeres, o sea, son además un ejemplo en tema ¿cómo se llama? De cupo femenino y demás. Bueno, además liderada la empresa o la sucursal peruana por una mujer, lo cual me parece maravilloso.
¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con este tema de violencia contra las mujeres? ¿Tienen implementado algún programa de prevención? Cuéntame un poco cómo lo están manejando desde Grünenthal. Buenas tardes. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Realmente muy honrada de poder participar en este panel. Para nosotros en Grünenthal, la diversidad y la inclusión es realmente una prioridad. ¿A qué me refiero? Desde el 2018, nosotros calificamos los índices de sostenibilidad de ASG y uno de ellos, la parte de la sociedad, es prioridad uno. No solo se lo exigimos a los proveedores con los que trabajamos, sino que también lo cultivamos internamente. Se creó a partir del 2018 este comité en Perú, el Comité de Prevención de Hostigamiento Sexual. Y una de las cosas que nos dimos cuenta fue que efectivamente uno de los puntos, y Conecta lo menciona, Aristides lo menciona en Conecta, es justamente la comunicación. Los comentarios subidos de tono, comentarios sexistas, chistes, apodos, todo eso representa una mala comunicación generada dentro de la empresa. Yo les puedo recomendar un libro que recomendó Grunenthal a todos los líderes de la organización, que es un libro de Amy Edmondson que se llama La Organización Sin Miedo, ¿sí? The Fearless Organization en inglés. Y realmente habla de lo que es la seguridad psicológica dentro de la organización. El silencio es algo poderoso. Las personas no hablan. Las personas saben que está sucediendo algo y ¿cómo lo demuestran? Como mencionaba Aristides, no van a la oficina, tienen miedo de hablar, tienen miedo de salir, y eso se refleja claramente en el trabajo. Entonces, nosotros trabajamos mucho en crear esa seguridad, no solo dentro de la empresa, sino fuera. Yo tengo varias visitadoras que visitan hospitales, clínicas, y obviamente nos aseguramos que sus territorios, que sus zonas, sean zonas donde ellas se sientan seguras. En el momento en que ellas sienten que hay algo que les genera inseguridad, cambiamos esa zona, las movemos. En las noches, por ejemplo, nuestro personal, si nuestro personal tiene que quedarse tarde trabajando, tienen un taxi seguro que las lleva a sus casas. Tenemos una línea de compliance donde se pueden acercar a denunciar y este comité toma esta información y la analiza. Muy importante con pruebas, porque así como tenemos que escuchar a las mujeres, también tenemos que exigir que sean pruebas reales de algo que puede estar sucediendo, ¿sí? No simplemente otro comentario más. Y este comité está conformado no solo por mujeres, sino por hombres. Hombres que tienen a sus esposas, a sus hijas y que también quieren defender justamente esa integridad femenina que debe haber en todas las organizaciones. Y también por el comité de LGBTQ+, porque obviamente esto no solamente es para mujeres, sino para todos aquellos en posición vulnerable que pueden ser afectados justamente por este tipo de temas. Creo que si nosotros en conjunto desarrollamos estas prevenciones, estas políticas de prevención, podemos hacer una diferencia y realmente desde la cabeza hacia todos nuestros empleados crear esa seguridad de habla. Nosotros en Grünenthal damos un psicólogo, brindamos un psicólogo que pueda asesorarlos cuando se sienten agredidas de alguna manera, donde puedan hablar libremente, donde puedan solicitar a su jefe, ¿sabes qué? Necesito vacaciones, no estoy bien, estoy en depresión, tengo un problema en mi casa. El intento de abuso sexual, y no lo tengo en las estadísticas, seguro Aristides lo tiene, es importante. Si tú les puedes preguntar a las mujeres que están aquí conectadas, te van a decir sí. ¿Has tenido algún intento de abuso sexual? Yo te digo sí. Algún día en nuestra vida lo tuvimos, desde que éramos pequeñas. Entonces no es algo que podemos desmerecer. Yo los invito, no tomemos esto a la ligera, como empresas, como organizaciones, como mujeres, como seres humanos. Creo que es el momento de hablar y de actuar. Gracias. Gabriela, muchísimas gracias. Gabriel, tú eres, digamos, gerente de recursos humanos, digamos, pero no solamente por el Perú, sino también para Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela. ¿Cómo lo están manejando ustedes a nivel regional o a nivel empresarial el tema de violencia de género? Gracias, Federico, por la invitación y un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia. Mira, yo me apalanco mucho en el concepto que mencionó Gabriela y compartimos mucho desde BASF esta línea de la seguridad psicológica, entornos seguros y más allá de eso también entornos inclusivos. Desde BASF condenamos cualquier forma de violencia. Realmente nosotros trabajamos y estamos comprometidos en tratar de aportar para erradicar la violencia contra las mujeres en todo sentido.
Tratamos de identificar, digamos, señales de violencia, porque esto realmente es crucial para poder intervenir a tiempo, y por ello también nos apalancamos con algunas herramientas y recursos que destinamos desde nuestra política de diversidad e inclusión para que todos nuestros colaboradores y colaboradoras puedan reconocer a tiempo todas estas señales y podamos, o que puedan y que podamos, si podemos aportar en actuar adecuadamente y a tiempo. Hay un canal interno que se llama Siempre Bien, que esto fue creado en su momento desde los tiempos de pandemia. Uno dice los tiempos de pandemia, ya han transcurrido aproximadamente 4 años, que se fue complementando a lo largo de estos años, en donde digamos, fortalecimos con otro tipo de ayudas para que los colaboradores y colaboradoras pudieran tener la conciencia de que las herramientas están a la mano. La educación y la comunicación también es fundamental para combatir realmente la violencia de género. A través de nuestro ebook también, que es otra de las herramientas que manejamos al interior de BASF, buscamos informar y mantener al tanto a todos nuestros colaboradores sobre qué es la violencia contra las mujeres, sus formas y cómo identificar las señales de alerta. Cuando escuchaba la introducción de Aristides en la presentación de las cifras y demás, realmente es un tema bastante frustrante para nuestros países, nuestros entornos, estar dentro de una estadística muy alta dentro de los países a nivel mundial sobre este tema de violencia. Entonces, lo que nosotros podamos aportar desde las organizaciones es fundamental para tratar de minimizar, porque no podemos pensar que en algún momento, ojalá fuera así, esto se fuera a quitar de un momento para otro, pero trabajamos realmente constantemente para que esto ocurra y no se vuelvan a presentar situaciones de ello. Es vital que nuestras colaboradoras puntualmente, y aquí en la introducción hablaban también de que los hombres también son víctimas, pero puntual que las colaboradoras sepan que no están solas. Nuestro ebook y nuestras herramientas internas realmente lo que hace es soportar y ayudar para que estas situaciones, si se llegaran a presentar, las colaboradoras tuvieran la manera de cómo abordarlas de una manera profesional y con el acompañamiento corporativo. Adicional a eso, pues trabajamos en promover una cultura organizacional basada en el respeto y en el apoyo mutuo. Realmente esto es esencial para ayudar y aportar a que la violencia de género sea minimizada. En BASF fomentamos un ambiente donde todos se sientan seguros y valorados, que era algo de lo que mencionábamos con el concepto de seguridad psicológica, y que está enmarcada en nuestra política interna de diversidad, equidad e inclusión. Y un tema fundamental es erradicar la violencia contra las mujeres, es responsabilidad de todos. Y aquí lo vemos desde el corporativo, pero desde el interior también, desde BASF, invitamos siempre a cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras a ser agentes de cambio, promoviendo un entorno libre de violencia, y que no sea solo en el entorno laboral, sino que esto trascienda hacia su círculo familiar y personal. Ahí es fundamental para que esto se siga permeando y poder crear un concepto realmente de seguridad psicológica para ayudar como herramienta en la prevención de todas estas estadísticas que desafortunadamente nos mostraron en la introducción. Muchas gracias, Gabriel. Una consulta que tengo para los dos. Primero, ¿cómo hacen para identificar un caso entre su equipo donde hay violencia contra las mujeres? ¿Cómo, digamos? Porque las declaraciones son, todas creo que lo tenemos en nuestras organizaciones. Sin embargo, creo que hay dos temas que son complejos, que es, primero, no es algo que uno, digamos, cuenta a la ligera, como mujer, decir simplemente, no sé, en la pausa del café, bueno, te comento, pasé esta situación con mi pareja, con mi marido, con quien sea. Es algo que muchas veces se calla, hay temas de vergüenza, hay temas de culpa, porque a veces también incluso hay coerciones económicas, etcétera. ¿Cómo hacemos como organización para identificar eventualmente estos casos, y sobre todo cómo hacerlo con las organizaciones, tal vez ustedes que son un poco más grandes? Cuando son más pequeñas, tal vez hay un conocimiento del entorno personal o, digamos, familiar, tal vez más fácil, pero ustedes obviamente desde la gerencia de recursos humanos no pueden estar en contacto con cada uno y demás. O sea, ¿cómo hacen para identificarlo? Yo te puedo comentar, Federico, rápidamente que
En el caso de Grunenthal, nosotros tenemos una capacitación permanente donde nos enseñan a identificar no solamente estos signos, porque también hay signos de estrés, hay signos de burnout, que nosotros como líderes tenemos la obligación de identificar. Cuando tú te capacitas constantemente, tú ya notas en tu empleado. Y como te digo, nosotros tenemos un comité de hostigamiento sexual donde se pueden acercar. Hay hombres y mujeres, de tal manera que también los hombres que pueden sentirse afectados pueden acudir a este comité. Y en este comité se acerca a su jefe y dice, mira, yo he notado que esta persona algo le sucede. Podemos acercarnos, le hablamos, tiene la libertad de contárnoslo o no, pero si nos lo cuenta, nosotros abrimos un caso donde les decía desde un inicio, tenemos que evaluar el caso con pruebas fehacientes. Aquí no se trata de tu palabra contra la mía, aquí se trata de un caso con pruebas fehacientes que vamos a generar con una investigación en un comité y que vamos a buscar ayudar al empleado. Aquí no se trata de juzgar, sino buscar una solución para el empleado donde podemos ofrecerle mientras dura este proceso, este acompañamiento psicológico, porque estas situaciones no es que se acaban en 2 semanas, te generan un daño de salud mental de años, entonces no pueden tomarse a la ligera. Gabriel, ¿tu experiencia? Mira, ahí en nuestros países, digamos que la experiencia que nosotros hemos tenido es, hay un contexto desde el punto de vista legal que pide a las organizaciones con cierto número de colaboradores hacer un tema de una encuesta de riesgo psicosocial donde profesionales acompañan los resultados y ahí quizás hay resultados que uno puede evidenciar o los profesionales de la salud pueden evidenciar que puede haber un riesgo, un potencial riesgo, ¿ya? Hay un tema también de sensibilidad en el manejo de estos temas por la confidencialidad, lo mencionaba Gabriel, lo hemos escuchado a lo largo de la conversación, y es la comunicación y el callar, por el temor, por el miedo, muchas veces es un tema sensible de manejar. Las herramientas que en el caso de BASF brindamos, como el canal Siempre Bien, digamos que es una alternativa orientada por profesionales que tienen toda la experiencia, la expertise de poder abordar este caso desde de lo sensible y de lo complejo que puede llegar a ser. Y es ahí donde la organización, digamos, otorga las herramientas para que esto se pueda administrar de una manera confidencial, volviendo a apalancarnos en el concepto de seguridad psicológica, porque en BASF nuestro compromiso es realmente el bienestar de nuestros colaboradores. Y realmente esta herramienta del canal Siempre Bien proporciona todos estos apoyos desde el punto de vista psicológico, incluso hasta temas legales, garantizando que nuestros colaboradores tengan ese acceso para que realmente puedan afrontar de una manera orientada y por profesionales expertos estos desafíos que pudieran llegar a tener. El concepto también de salud mental, estamos muy alineados con lo que mencionaba Gabriela. Para nosotros también es una prioridad y en el canal Siempre Bien ofrecemos ese acceso de manera también confidencial. Garantizamos que todos los temas que sean tratados ahí sea abordado por profesionales que únicamente tienen acceso a esa información. Complementamos al interior de la organización con capacitaciones, con charlas, con webinars como este en el cual nos encontramos el día de hoy, para líderes, para colaboradores, para fomentar, digamos, ese crecimiento continuo en este tema tan sensible. Ahí es donde nosotros nos apalancamos para que la organización sepa que cuenta con las herramientas necesarias para poderlo afrontar de una manera profesional y segura. Perfecto, muchísimas gracias. Al público también invito, si tienen preguntas, que lo compartan en el chat. Tenemos una, creo que Gabriela es para ti. Preguntan, ¿cómo abordan el tema de las pruebas para denunciar casos de violencia? Me parece que es un tema muy sensible por la complejidad que en algunos casos puede significar recopilar pruebas o por el riesgo de revictimizar a las víctimas. Me gustaría escuchar sus experiencias prácticas. Sí, y creo que es muy importante eso, porque en nuestras organizaciones prima ante todo el respeto para ambas partes, ¿sí? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es muy importante el respeto por la gente. No es que yo tomo la decisión o alguien del comité toma la decisión, existe un comité. Como decía Gabriel, existen profesionales detrás. Esto no se puede tratar en ningún momento a la ligera y la palabra no es victimizar, porque aquí víctimas son los dos, ¿no? Uno víctima de su ira, de sus celos, la otra persona víctima del victimario que tiene las iras y los celos o todo lo demás. Entonces, es importante entender que somos seres humanos, ¿sí? Que las pruebas tienen que presentarse,
para poder tomar una decisión y como compañía nosotros tomaremos la decisión de compañía, pero la parte interna, la decisión de la persona, pues la tiene que tomar la persona también. Entonces nosotros podemos sugerir, nosotros como compañía desvincularemos si tenemos pruebas reales, pero también la otra persona podrá tomar sus propias decisiones en cuanto a distancia, denuncia policial, etcétera, etcétera. Eso es diferente. Gabriel, tengo justo la pregunta para ti. Acabo de entrar, pero como... Si ustedes han realizado estudios del impacto de hostigamiento sexual y buenas prácticas en empresas que por naturaleza son masculinas, ¿no? Por ejemplo, del área de la minería, la construcción, donde tenemos claramente también digamos, una proporción mucho más dominante masculina en estas industrias, en estas actividades. Mira, nosotros, es una excelente pregunta. Nosotros en BASF partimos de la generalidad del concepto de diversidad e inclusión que habla un poco de entender la inclusión como esa práctica para promover la acogida de personas en un grupo. Y de ahí se desprende, digamos, un poco nuestra línea de por qué la diversidad y la inclusión favorece a las organizaciones, porque ayuda a fomentar entornos laborales inclusivos basados en el respeto mutuo y la confianza y el reconocimiento, valorar y promover esta diversidad en todos los niveles jerárquicos como parte integral de nuestra estrategia corporativa y de los valores corporativos, y promover la contribución desde las perspectivas individuales y habilidades en un entorno de trabajo inclusivo. Y esto es lo que nos lleva a reflejar y valorar y promover además la diversidad entre todos nuestros colaboradores para buscar aumentar la creatividad, motivación y el sentido de pertenencia por la organización. Respecto al tema de estadísticas y demás, internamente podemos y hemos manejado algunos indicadores en cuanto a equidad de género. En algunos de nuestros países de la región trabajamos mucho en el tema de la equidad de género, como tratar de tener un balance entre hombres y mujeres que tengan la misma apertura y el mismo acceso a todas nuestras políticas, a todas nuestras herramientas, y eso es un pilar fundamental de BASF. Otra de las herramientas, lo que mencionaba hace un rato con respecto al tema de la encuesta del riesgo psicosocial, también nos ayuda a tener unas métricas que pueden ayudarnos a nosotros como organización a apalancarnos más en estas sensaciones y en estos resultados que dan nuestras encuestas para tratar de abordar este tema de las empresas altamente masculinizadas o algunos cargos altamente masculinizados, y al interior de la organización nuestra política de diversidad le apunta a que esto se pueda trabajar de una manera equilibrada. Es ahí como BASF aporta desde esta perspectiva para tener ese equilibrio de lo que siempre hemos propendido desde nuestra política de diversidad, equidad e inclusión. Muchísimas gracias, Gabriel. Doctor Vara, una consulta, una pregunta para usted. ¿Qué rol debería tener el Estado en este tema? Porque de alguna manera claramente tenemos la tipificación penal para las situaciones, pero ¿hay algo más que el Estado podría hacer o debería hacer en el Perú para disminuir estas cifras? ¿O es algo que, digamos, está a cargo de las organizaciones o las ONGs? Em, Porque acá tenemos por un lado, digamos, Gabriela y Gabriel representando el sector privado, pero usted obviamente no representa el sector público, pero en sus estudios, creo, con todas las medidas y realmente como gran experto en la materia, creo que podría ser interesante digamos, de ver un poco cuál creería usted que debería ser el rol del Estado, ¿no? Y en qué medida lo está cumpliendo Perú. El Estado tiene el ente rector, ¿no? Es el ente rector y tiene la función de coordinar todas las acciones de prevención y de definir las políticas públicas de prevención. Hay una política nacional, ¿no? De igualdad de género y de prevención de violencia. A raíz de esa política nacional es que hay diversas normativas que han salido que impactan, afectan a las empresas para la prevención. Una de ellas es de la prevención del hostigamiento sexual laboral, donde las empresas privadas están obligadas a tener un comité de prevención, a tener políticas, a tener capacitaciones anuales. Eso, por ejemplo, proviene de ahí. También el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, realiza muchas iniciativas para promover y para incentivar a las empresas y recompensar a las empresas las acciones de prevención. Uno de ellos es el sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación, ¿no? Que ahora es una marca Empresa Segura, y que ya tiene varias temporadas. Esa, por ejemplo, esa marca fue
desarrollada en conjunto con la cooperación alemana hace varios años, ¿no? Y que ahora está presente en Ecuador, en Bolivia y Paraguay también, y tiene ya varias temporadas. Entonces también cumple un rol promotor, pero falta más, ¿no? Falta mucho más. Hay retos enormes, por ejemplo, les comento, ¿no? Así como en el sector privado el reto enorme es el identificar los casos, imagínense, una de cada 3 trabajadoras es acosada sexualmente en el trabajo en el último año, pero de esa una de cada 3, 1,7% denuncia, es decir, la empresa no se entera del 98% de los casos. Entonces hay un problema serio, ¿no? O sea, hace rato hicieron una pregunta, bueno, ¿qué pasa con las denuncias que pueden ser falsas, ¿no? Yo preguntaría qué pasa con las denuncias que no hay. Entonces, es un tema complicado. Pero por el lado del sector público también tienen sus problemas. Ellos también tienen sus normas que se llama Estado sin acoso, que son para las instituciones del sector público, y ahí la situación es peor. Entonces, la situación es bastante crítica. Estamos hablando de 3,5 millones de servidores públicos. Vamos a hacer un estudio nacional de acoso sexual ahí en el sector público también con Servir, pero la verdad que no, los resultados van a ser, creo, a mi pronóstico, no van a ser nada favorables, ¿no? Entonces, definitivamente es un reto gigantesco. En países como los nuestros hay una agenda pendiente muy, muy grande en materia de prevención. Por eso es tan importante la prevención desde el sector privado. Uno, porque tiene que ser así, el Estado solo no puede. Dos, porque el sector privado así no quiere estar involucrado, tiene enormes costos y también es un tema de responsabilidad social, ¿no? Es decir, no se puede cerrar los ojos al respecto. Y hay empresas que inevitablemente tienen un rol mucho más protagónico todavía. Hay una pregunta que han hecho, por ejemplo, sobre el caso de las empresas mineras o empresas muy masculinizadas, ¿no? Sí, sí hemos hecho muchos estudios en esos casos. No hay que olvidar que, por ejemplo, el hostigamiento sexual laboral no solo es acoso sexual, sino también es conducta sexista. Es decir, es tratar a las mujeres como objetos, tratar a las mujeres como menos, hacerles chistes, bromas, menospreciarlas, despreciarlas, ¿no? Y en sectores empresariales altamente masculinizados, las mujeres adquieren ese rol, son menospreciadas, es decir, son tratadas como menos. Y el machismo en ese contexto tiene dos caras. Tiene una cara benevolente o una cara coercitiva. En la cara benevolente se la trata como alguien indefensa a las mujeres. Esa aparente caballerosidad esconde un machismo bien fuerte. Y la cara hostil, obviamente, se la menosprecia, ¿no? Se la trata como un objeto sexual que se la puede usar. Entonces, los estudios nos demuestran que en organizaciones altamente masculinizadas la prevalencia del acoso sexual es mucho mayor, los niveles de rotación de las mujeres son mucho mayor y los climas se vuelven bastante tóxicos, ¿no? Justamente un factor protector para que las empresas tengan menores índices de hostigamiento sexual laboral y de violencia de género es mayor diversidad en los mandos medios o en los cargos superiores. Más mujeres asumiendo más roles de dirección contribuye a la disminución de indicadores de acoso sexual y violencia de género, ¿no? Doctor Vara, muchísimas gracias. Gabriel, en tu experiencia con distintos países, has observado alguna diferencia en la región que digas, hemos podido detectar más fácilmente tal vez en un país que en otro, o algún tipo de medidas que han digamos, de todo el bagaje de herramientas que tienen desarrollado, funcionó mejor en uno u otro, o que funcionó en un país y no funcionó en alguno de los demás donde estás tú como responsable? Sí, es una excelente pregunta, Federico. Y mira, en las cifras que mostraba Aristides, es claro que hay algunos de los países de la región en donde es mucho más marcado este tema y al interior de la organización eso se ha evidenciado. Se han minimizado algunas situaciones a través de estas herramientas, de estas políticas y de toda esta gestión interna que BASF propende desde su política de diversidad e inclusión. La clave en esto realmente es poder seguir trabajando en ello para poderlo mantener y poderlo permear también como parte de esta responsabilidad social que se mencionaba en la intervención anterior. Yo quisiera agregar un punto ahí adicional, si me permiten, que es fundamental también para que esto realmente tenga eco, porque Aristides lo mencionaba, que en el caso de los gobiernos ellos solos no pueden. Es parte de la corresponsabilidad social que tenemos las organizaciones de fortalecer esta política con nuestros aliados, con nuestros stakeholders. Nosotros como organizaciones
multinacionales, digámoslo así, pretendemos tener un diálogo abierto. Tenemos las herramientas internas, el código de conducta, ambientes libres de discriminación, el liderazgo como un rol fundamental en esto, porque queremos que el liderazgo nos ayude a permear esto dentro de los equipos y la corresponsabilidad familiar. Realmente que queremos crear una verdadera cultura de inclusión con mecanismos claros para denunciar situaciones de discriminación, acoso o cualquier comportamiento que vaya en contra de nuestro código de conducta corporativo, lógicamente respetando las leyes locales de los países en donde tenemos interacción y no menos importante el respeto por los derechos humanos. Realmente trabajamos, y me apalanco nuevamente con el tema con nuestro equipo de liderazgo como los principales multiplicadores de esta política. Y queremos permear esa política con nuestros stakeholders, contribuyendo con esa responsabilidad social que nos caracteriza como organización. Gracias, Gabriel. Gabriela, has comentado que también ustedes tienen la política no solamente, digamos, dentro de la empresa, sino de alguna manera de garantizar de que también sus proveedores, o sea, su supply chain también de alguna manera acate todo este tipo, digamos, de medidas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo garantizan? ¿Cómo lo miden? Porque eso también es, ustedes en la organización misma o de uno donde tiene el ámbito de influencia mucho más amplio, es tal vez más sencillo, pero cuando estamos hablando ya de proveedores de nuestros, bueno, digamos, claramente hay un ámbito más, digamos, restringido, ¿no? De influencia. ¿Cómo lo hacen para que los proveedores también, o de alguna manera garantizar de que los proveedores estén también alineados con estas políticas de ustedes? Sí, gracias, Federico. Bueno, yo creo que las empresas alemanas tenemos la obligación de calificar a nuestros proveedores con el informe de debida diligencia, ¿no? El due diligence, donde nosotros hacemos esa clase de preguntas para saber si ellos emplean menores de edad, para saber cuáles son sus políticas de compliance, su oficial de cumplimiento, es decir, todas aquellas prácticas, sus informes de diversidad e inclusión, para saber qué prácticas van acorde a lo que nosotros queremos. Si identificamos o detectamos que un tercero que nosotros estamos contratando está cometiendo un caso de esto, sí, que para nosotros, como hemos hablado, son temas de comunicación, conductas sexistas también, pero también que no le paguen a sus empleados, ¿sí? Que no le paguen a una madre de familia o que no le paguen a un padre de familia, ¿sí? Cualquiera de nosotros lo podemos sufrir y eso tampoco lo vamos a aceptar. Son ese tipo de conductas inaceptables que nosotros no podemos permitir en nuestra organización y cuando calificamos al proveedor ponemos mucho énfasis en eso. Eso nos ha permitido contar con partners o con socios de negocio que realmente buscan lo mismo que nosotros. ¿Han tenido la situación donde han dejado de lado o, digamos, han descartado un proveedor por este tema? Afortunadamente no. Yo creo que Ok, hemos tenido mucha suerte y afortunadamente nuestros proveedores siempre. buenísimo. Un pequeño comentario acá, un paréntesis. Hay una ley alemana de debida diligencia, Gabriela lo mencionó, existen hoy en día estándares en Europa. Alemania es uno de los pioneros en este área, donde justamente en materia de derechos humanos, en temas de, digamos, de responsabilidad ambiental, no alcanza que la empresa misma, digamos, cumpla con toda la normativa y cumpla con todas las diligencias necesarias, sino también debe garantizar de alguna manera de que su cadena de suministro la cumpla. Para que también esta ley de debida diligencia entró en vigencia el año pasado, hace 2 años, no, el 2023, 2024 entra con las empresas medianas y a partir del año que viene empieza con el reporting. Y lo interesante es que este fenómeno no es un tema solo alemán, los alemanes a veces somos los pioneros en esto, pero hoy por hoy digamos, está aprobada una ley de debida diligencia a nivel europeo que incluso en algunos aspectos es más compleja que la alemana. No vamos a entrar acá en el detalle porque no es el tema de solamente el workshop, pero que sí tiene, digamos, lo único que se hizo fue diferir la entrada en vigencia, si no me equivoco, el 2026 o 2027, pero que de alguna manera es de alguna manera la tendencia actual de los negocios, al menos en el mundo occidental, donde realmente ya cuenta, no es solamente
precio, no es solamente calidad, no es solamente el medio ambiente, sino entran a jugar también los derechos humanos en materia en las organizaciones, ¿no? Entonces, tenemos cada vez más complejidad en nuestra empresa de temas que tenemos que tratar y no podemos simplemente desatendernos y decir, bueno, esto es un tema privado, lo tiene que resolver en su casa o equivalente, ¿no? O sea, cada vez somos como sociedad, hay más organizaciones, hay más empresas, hay más ONGs, hay el Estado que de alguna manera arma este entramado para evitar este tipo de situaciones tan tristes. Sí, mirando el reloj y siendo las 17:27, para ir redondeando, hay una sola, es más un comentario, pero doctor Vara, a lo mejor usted nos puede dar un poco, iluminar un poco acá a ver si es así o no. Dice que uno de nuestros oyentes dice que se ha estudiado y medido si trabajando estos temas en la educación escolar se reducen los problemas luego en el ambiente empresarial. ¿Por qué no lo mencionan o lo direccionan allí? ¿Esto es así? ¿Se trata estos temas también ya en edades, digamos, más tempranas en el Perú? ¿O cómo lo ve usted? Gracias por la pregunta. Bueno, es complejo, ¿no? Hace unos años hicimos un estudio en 75 escuelas en el Callao, escuelas públicas, y lo hicimos en docentes, hombres y mujeres, y encontramos que 1 de cada 2 docentes tenía problemas de violencia doméstica, ¿no? 1 de cada 2. También medimos actitudes y prejuicios, actitudes sexistas, justificaciones de violencia, y encontramos que la gran mayoría de docentes justificaban esa experiencia de violencia. Entonces es difícil resolver esto a nivel escolar si es que quien tiene la función de educar y formar está atravesando estos problemas y tiene prejuicios o estereotipos que lo justifican. Entonces es más complejo de lo que parece. Claro, la respuesta es sencilla, sí. Abordarlo desde los primeros años de vida siempre previene, no ayuda. Pero cuando se quiere hacer, se encuentra el problema crítico. Les cuento también para darle un poco más de luces y para que vean que es necesario seguir trabajando este tema. Hicimos un estudio acá también en Perú en 32 universidades, con estudiantes de negocios y de ingenierías. Y también hicimos el mismo estudio en Ecuador, en 18 universidades. Estamos casi 30.000 estudiantes y docentes universitarios. ¿Qué encontramos? Encontramos lo mismo. Altos niveles de violencia doméstica, altos niveles de acoso sexual, pérdida de productividad académica, días perdidos de estudio. Es decir, la situación es mucho más crítico de lo que parece. Estamos hablando de un fenómeno que está presente en todas las esferas de la sociedad y que es muy resistente al nivel educativo de las personas. Porque no es un tema de educación en cuanto a nivel educativo, es un tema de abordaje. Si a nivel de escuelas no se puede abordar estos temas de forma directa, nunca se va a aprender por más grados académicos que tengas. Es como el tema de la educación sexual, ¿no? Si el tema de la educación sexual es tan complejo en países como el nuestro, donde hay demasiados prejuicios, estereotipos, y cree que se está sexualizando a los niños, ¿no? Entonces, imagínense si se aborda el tema de violencia doméstica o acoso sexual, ¿no? Es muy, muy complejo. La respuesta a la pregunta que he hecho, Germán, es sí, la prevención es la clave. El problema es el cómo, ¿no? Ahí viene la complejidad. Doctor Vara, muchísimas gracias. Realmente asustan las cifras. Gabriela, una reflexión final en este tema para nuestros oyentes, para ¿qué les recomiendas que pueda hacer digamos, otra persona en su organización para de alguna manera dar un granito de arena para evitar este tema de violencia contra las mujeres como recomendación? Gracias, Federico. Yo creo que hemos hablado mucho de la comunicación. Eh, es fácil decirlo, no implementarlo, pero no solamente es hablar y decirle, dime si tienes algún problema, sino escuchar a la persona, mirar a la persona, observarla, no evadir los signos, no pasar de lado los síntomas. Si alguien en tu equipo tiene un problema, es parte y es nuestra obligación como líderes de identificar ese problema. Nosotros pudimos haber estado allí, es ponerse en los zapatos de la otra persona y saber que si estamos como organización, lo que les decía del libro de la organización sin miedo, realmente somos parte de una organización, pasamos más de 8 horas en esa organización. Debemos sentirnos responsables
por esas vidas, por esos seres humanos y por marcar la diferencia. Escucha activa, comunicación activa, entrenamiento. Hagamos la diferencia, hagamos que las cosas sucedan, no nos callemos. Y decir a todas las mujeres, ¿nos ha pasado alguna vez? Sí, pero eso no significa que es normal. No es normal, no lo normalicemos. Gracias, Gabriela. Gabriel, de tu lado, algo que quieras darle en forma de inspiración a nuestro público de hoy, de tu experiencia personal. Mira, yo considero que promover la cultura organizacional basada en el respeto y en el apoyo mutuo es fundamental para aportar a prevenir la violencia de género. La comunicación también, como lo hemos mencionado a lo largo de todas las charlas, es clave también. Sabemos que hay un tema de sensibilidad, de confidencialidad en el manejo del tema, pero la invitación es que ante cualquier señal de alerta, nosotros como organización tratemos de acompañar a través de las herramientas que tenemos para poder soportar y acompañar cualquier tipo de situación. Y desde la organización realmente creemos que podemos llegar a tener un futuro donde la violencia contra las mujeres, contra el género, realmente pudiera llegar a ser cosa del pasado. Y nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es trabajar cada día en hacer realidad este objetivo mediante la sensibilización y el apoyo a todos nuestros colaboradores. Lo que nosotros podamos hacer desde el sector privado para aportar a la sociedad va a aportar un granito de arena para que estas estadísticas que han mostrado Aristides tiendan a disminuir y ojalá pensar en algún momento que se minimizaran, pero es un trabajo continuo y del día a día y es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, Gabriel. Doctor Vara, ¿alguna reflexión final en este tema? Sí, yo creo que las empresas tienen un enorme poder de cambio en sus trabajadores y trabajadoras. Y prueba de ello es que todos los experimentos que hemos hecho, todos han resultado positivos, ¿no? Los niveles de violencia han disminuido en 3 o 4 años a más de la mitad o porcentajes mucho mayores de lo que se obtiene a nivel de Estado. A nivel de Estado la tasa de cambio es bien bajo, ¿no? 1% al año o menos. Aquí en los experimentos que hemos hecho son cambios gigantescos de 2 cifras, ¿no? Entonces, sí se puede reducir. La empresa tiene un enorme poder para hacerlo y lo más importante, que es rentable. No solo es un indicador de responsabilidad social o de reputación, sino que es una inversión. Mejora la productividad de nuestra gente, pero también mejora su bienestar. Los datos que tenemos evidencian que es altamente rentable, ¿no? Por lo menos recuperas todo lo que has invertido. Entonces, con ese aliciente adicional, yo creo que se puede hacer sostenible la prevención como una práctica continua, como bien ha dicho Gabriel Pinto, pero también es dato para el Estado. El Estado necesita dar mejores incentivos más allá de un sello o un diploma, ¿no? Hay impuestos que se pueden mover ahí para hacer más atractivo la prevención. Entonces, estamos trabajando en eso y les agradezco mucho su interés. Y la buena noticia es que la rentabilidad funciona, la prevención funciona y es rentable. Ese es un adicional. Ya no solo es responsable ni es ético, sino también es rentable. Muchísimas gracias a los tres. Realmente yo mismo he aprendido muchísimo también. Eso es lo maravilloso de que uno siempre aprende algo nuevo también, aunque admito que las cifras lo dejan a uno realmente frío, ¿no? O sea, es un tema que no es visible, es como que a veces uno ve la punta del iceberg en alguna noticia de algún femicidio, digamos que es el caso más extremo de violencia, pero que de abajo hay realmente un iceberg enorme en todos sus matices. Los invitamos para el próximo webinar del ciclo Diversidad. Lo vamos a hacer el 11 de diciembre a las 5 de la tarde. Va a ser un tema del colectivo LGTBQ+, pero desde una perspectiva de vuelta de empresas. Así que ahí los invitamos, ya les va a ir llegando la invitación. Agradecerles muchísimo, no solamente a Gabriel y al doctor Vara, sino a todos ustedes por conectarse en el día de hoy. Realmente espero que se hayan llevado algo digamos, de lo que hemos hablado. Por supuesto, cualquier otra duda o consulta que tengan, estamos a las órdenes. Y bueno, les deseamos todavía una muy linda tarde y una buena semana de lo que queda. Muchísimas gracias.